querida familia, buen día. Para mí es hermoso nuevamente estar aquí. Doy gracias a mi esposo, a los pastores, a Marcelito, que me dan esta oportunidad y me pidieron que nuevamente les acompañe y esté en cada hogar con esta palabra que vamos a continuar. Es una palabra preciosa y realmente yo sé que esta mañana el Señor va a traer ánimo y vamos a poder entender muchas cosas que tal vez a algunos todavía no se les ha revelado. Decirles que cuando preparaba la palabra realmente conmigo hizo milagros, ya le voy a ir contando. Pero quiero decirle que primero, por favor, inclinemos nuestras cabezas. Vamos a orar. Amén. Amén, Señor amado. Yo sé que nada soy. Simplemente una vasija en tus manos, Señor. Padre amado, úsame como a ti te agrada. Dame esa gracia que necesito. Padre, para que sea tu palabra que bendiga cada corazón de cada uno de mis hermanos que hoy está necesitado, con hambre y con sed de entender y comprender más de ti. Gracias te doy, Señor. Gracias por esta palabra. Tú nos estás bendiciendo con tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Amén. Amén. Amados, les cuento que había puesto como título ¿cómo habitamos en su presencia? Entonces estamos aprendiendo cómo habitar, porque la verdad es que este tiempo ha sido hermoso, el entender y realmente reconocer que nuestro corazón, el mío como el de usted, anhela esta presencia. Y a veces no sabemos cómo traerla, así como David que habíamos comentado, igual nosotros. Entonces hoy vamos a aprender un poco más, ¿no? Una de las cosas que el Señor hablaba a mi corazón es prestar atención en la palabra que el Señor nos ha traído a través de nuestros pastores para este año 22. O sea, ellos nos han dicho algo, bueno, varias cosas, pero entre ellas la importancia de que es un año de definición y de decisión, ¿no? Entonces, es un año en el que dice que para el Señor esto es tan importante que incluso va a permitir que acontezcan pruebas en nuestra vida para que nos definamos, porque el Señor es el primer interesado en que seamos o no seamos, ¿no? O sea, tengo que definirme, tengo que ser caliente. Esto es lo que le agrada al Señor. Entonces, esto vamos a compartir. Pero para ir mirando cómo definirnos, voy a recordar un poco el jardín que estábamos hablando el otro día, el jardín de casa. Y claro, con todo esto me venía que el tiempo en el que estábamos haciendo el jardín, que ya les contaba que era árido y que era feo, había un arbolito que parecía que este arbolito era un árbol frutal. Entonces mi esposo me dijo, déjalo, me dijo, ya vamos a ver, va a dar fruto. Y bueno, pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no daba fruto. Entonces mi esposo me dijo, lo sacamos y bueno, los dos simultáneamente arrancamos una hojita y sentimos, ¿no? Y yo me acuerdo que yo dije, es limón, y mi marido dijo, es naranja. Entonces, esperemos un poco más. Abonamos, trajimos tierra, todo, cuidamos este arbolito que era chico y les cuento que al año dio naranjas. Entonces, el arbolito se definió. Y este año es un año de definición. Es un año de, voy a dar fruto, ¿cómo está? Entonces el Señor está dispuesto a cuidar la tierra de nuestros corazones. Él está dispuesto a dar sus revelaciones. Él tiene todo para nosotros. Como hemos aprendido, somos colaboradores. Depende ahora de nosotros. Y miren este verso que encontré, que realmente es un verso que es cabal para nosotros. Un hombre plantó una higuera en su jardín. Estoy leyendo Lucas 13. Y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad, déjala 1 año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, si no, entonces puedes cortarla.
Entonces hablábamos de la importancia de dar fruto y dar fruto para su gloria. Sabemos que ese jardinero es Jesús, que está diciéndole al Padre, dales un año más. Dales un año más para que den fruto, yo voy a cuidar. Entonces tengo certeza de que es un año de mucho cuidado de nuestro Señor para nosotros, para esta casa, porque como casa anhelamos esta santa presencia y deseamos dar fruto para su gloria. Amén. Entonces, pensando un poco esto, decía, necesitamos regar, necesitamos cuidar, quitar, cultivar el jardín de nuestro corazón. Como decíamos, quitar toda iniquidad. Y para esto vamos a ver un poco, como también sabemos que es año 22, hablábamos de dos. Todo lo que nos habla de dos, nos está hablando de lo que el Señor quiere que prestemos atención. Y habían dos hombres, sabemos, uno era Saúl y otro era David. Y ahora vamos a hablar de ellos porque Saúl y David tenían muchas cosas en común, ¿no? Es interesante ver cómo los dos empezaron a reinar a los 30 años. Y también los dos gobernaron durante 40 años. Los dos venían de familias sencillas. Los dos eran muy lindos, ¿no? Dice que Saúl cuidaba las asnas de su padre, pero David cuidaba las ovejitas también de su padre. O sea, eran muchas cosas en común que tendrían que haber reinado de una manera similar, pero no fue así. Se definieron en un corazón y en otro corazón. Y esto es lo que quiero que veamos ahora. Podemos ver que Saúl no temía a Dios, ¿no? Mientras que David sí temía a Dios, ¿no? Por otra parte, Saúl temía al hombre. O sea, él estaba preocupado por todo lo que pensaba el hombre de él, lo que pensaba el pueblo de él. Él quería la gloria para él, quería que lo alaben a él, mientras que David no. David estaba buscando en la gloria para el Padre. Él desde chico, dice la palabra, que cuidaba las ovejitas, adoraba al Padre, se sentaba y admiraba su naturaleza, cuidaba de las ovejitas. Lo que me encantó es que iba detrás de las recién paridas. Yo me imagino el corazón de David, cómo amaba las ovejitas y las ayudaba a tener sus ovejitas. Este era el corazón de David, un corazón puro, era un corazón tierno, ¿no? Y todo el tiempo adorando a Dios. Y cuando venía un oso, cuando venía un león, dice que él pastoreaba conforme la integridad de su corazón. Entonces, como su corazón era tan amoroso para sus ovejitas, no tenía miedo. Él corría y se lanzaba, y dice que mató al león y mató al oso. Por eso se animó a matar al gigante Goliat. Entonces, este era David. Mientras que Saúl no tenía ese corazón. Saúl estaba pensando en sí mismo y en su gloria, como habíamos dicho, ¿no? Bueno, entonces, obviamente, cuando uno teme a Dios, sabe quién es, sabe que Él es su creador. Pero cuando uno permite que le den gloria a sí mismo, ocupa el lugar de Dios. Y esto no es agradable a Dios, ¿no? Otra cosa que me llama la atención es ver cómo Saúl, 40 años que estuvo gobernando, él no se preocupó por traer el arca, él no le interesaba la presencia, él no estaba pendiente de esto, ¿no? Mientras que cuando empezó a gobernar David, él dice, no puedo gobernar sin el arca, porque el arca era su seguridad, la presencia era lo que le inspiraba y con quien él hablaba con Dios para poder gobernar. Entonces sin el arca él no podía, y no paró, como dijimos tantas veces, hasta traer el arca a la ciudad de David. Entonces era muy diferente, ¿no? Por otra parte, Saúl nunca consultaba con Dios, nunca le hablaba. Él hablaba con Samuel. El profeta Samuel era el que guiaba a Saúl. ¿Y cuántas personas hoy en día van y preguntan a las personas, pero no preguntan a Dios? Y en esta mañana yo le quiero decir, hermano, primero pregunte a Dios, no pregunte al hombre, primero pregunte a Dios. Su comunión con Dios es primero antes que el hombre. A veces quieren las personas que las personas sean mágicas y les resuelvan sus problemas fácil. Esas personas no tienen permanencia. Necesitamos permanecer y aprender a madurar en una comunión
profunda con Dios. Esto era lo que pasaba con David y con Saúl, porque realmente Saúl era así, mientras que David todo el tiempo hablaba con Dios, por lo tanto le obedecía, buscaba su voluntad. También en las guerras que había, Saúl no le preguntaba, pero Dios sí le revelaba a David todas las estrategias y le decía: cuando los árboles se estén moviendo, ahí yo voy a salir primero y tú sales después. Todo sabía David, porque esto le revelaba el Señor. Entonces su batalla era segura, ¿no? Es interesante ver todo esto. La otra cosa que podemos ver es cómo Saúl al final pierde todas sus riquezas, pierde su familia y pierde su propia vida, mientras que David recobra las riquezas, recobra su familia y guarda su vida. Entonces hay mucha diferencia entre un corazón y otro corazón, ¿no? No podemos decir que Dios no equipó a Saúl. Es interesante ver cómo dice que cuando habla con Samuel le dice: no te preocupes, el Señor va a reposar en ti con su Espíritu Santo y va a haber un momento que tú vas a profetizar cuando te encuentres con los profetas y tu corazón va a mudar. Entonces esto quiere decir que cuando Saúl ya es ungido como rey, el Espíritu Santo bajó como él, y cuando es mudado, eso quiere decir que él reconoció el Espíritu de Dios, ese Espíritu amoroso, ese Espíritu bondadoso, todo lo que es Cristo, todo lo que es Dios, él pudo reconocer, a tal punto que cuando se encuentra con los profetas, él profetizaba, ¿no? Pero ¿qué pasa? A los años, como su corazón cambió, giró, él mismo hizo matar a los profetas. ¡Wow! Esto es tremendo. Este era el corazón de Saúl, a diferencia del corazón de David. Mientras, por otra parte, es algo interesante. Cuando Saúl quería llamar al ejército que él le iba a respaldar, le iba a ayudar a su gente valiente, él miraba las fuerzas de los soldados o de los valientes, miraba cuán aguerrido era, cuán ágil era y todas las cualidades que puede tener un guerrero, ¿no? Y los llamaba. Pero David no. David esperaba en el Señor. Y ¿saben? Es interesante. Vinieron los afligidos, vinieron los endeudados, vinieron los que tenían amargura de espíritu, dice, porque sabía el Señor que David iba a cuidar de esta gente como sus ovejitas. Iba a cuidar sus corazones, les iba a ministrar de la palabra, les iba a hablar de lo grande que es Dios, les iba a ministrar de la belleza de Dios, de la seguridad que hay en Dios, que no confíen en nadie más que en Dios. Y esos hombres se hicieron tremendamente valientes y fueron 600 hombres que defendieron a David. Esta es la gran diferencia de un corazón que contiene iniquidad y de un corazón que es un corazón conforme al corazón de Dios. Y esto es lo que quiero, que como casa nosotros valoremos, nos demos cuenta y nos definamos por el corazón de David. Seamos como es David. Esto es lo que el Señor anhela, ¿no? Qué interesante es ver todo esto. Miren ya en el Nuevo Testamento, en Hechos, cómo se refiere. Dice en Hechos 13, Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. ¿Se da cuenta, mi hermano? O sea, es un corazón rendido, es un corazón tierno, un corazón que sabe obedecer y iba a hacer todo lo que quería que el Padre haga. Y este era el corazón de David. Me encanta. Entonces, por lo tanto, podemos definir que David defendía el nombre del Señor. Cuando uno defiende el nombre, cuando uno defiende esta causa, cuando uno ama dando su vida por la causa, como hacía David cuando iba a presentarse, por ejemplo, con el gigante Goliat. ¿Quién es este incircunciso que viene a hablar así del nombre, que es sobre todo nombre, el nombre del Señor? Me encanta. Daba su vida porque sabía quién era, cómo era el carácter.
sabía que su Dios lo iba a defender y sabía lo bueno que era su Dios y sabía que su Dios le respaldaba. Entonces él tenía el corazón que Dios tenía, por la comunión que tenían, por la unión, ¿no? Dice, amaba su casa y su presencia. Eso quiere decir que David era lleno del amor de Dios como Dios es amor. Así era David. Después era sensible a su voz, sabía escuchar porque pasaba tiempo con él, ¿no? Después cultivó su relación con Dios, trabajó con su corazón, trabajó con su jardín, ¿no? Él era su refugio y su fortaleza. ¿Por qué? Porque ya en él halló seguridad. Sabía que nadie tenía seguridad, pero en Dios sí la tenía. Esto aprendió David. Adoraba, por tanto recibía revelación, pero no solo adoraba, era un adorador. Estoy segura que él todo el tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche, interiormente, en su mente, todo el tiempo sabía y adoraba a quien él amaba y creía en él. Entonces, esto es el corazón de David y la diferencia con el corazón de Saúl, porque sabemos que Saúl no era así, ¿no? Entonces, otra cosa que vale la pena resaltar en esta mañana es ver un poco el arca, ¿no? ¿Cómo era el arca, esta santa presencia que estaba y que él tanto anhelaba, ¿no? En un momento, en el tiempo de Elí, sabemos que el arca fue llevada por los filisteos. Y obviamente los filisteos no creían, no temían, no nada, y pensaban que manejar el arca era como manejar tantos ídolos que tenían, ¿no? Y era interesante cuando llevaban el arca y estaban caminando con el arca en los diferentes pueblos. Dice que la gente se empezó a llenar de tumores y se empezó a enfermar. Entonces la gente empezó también a temer a Dios, porque decían, ¿qué tiene el arca, esta presencia que hace esto? Entonces ahí podemos ver realmente que en la presencia es el mismo Dios, es su misma persona que estaba ahí en ese lugar, y obviamente no podía usarse la presencia de Dios como si fuese cualquier cosa, ¿no? En otro momento también se ve cómo quisieron mirar qué había dentro del arca y cómo no van a consultar o no van a preguntar o no preguntaban, no temían. Por lo tanto, cuando quisieron ver, 50,070 personas murieron. ¡Qué fuerte! ¡Qué tremendo que estas cosas pasaban por la falta del temor a Dios, ¿no? Y otra cosa que me llamaba la atención, cómo el arca podían llevar para que esté en la noche con un ídolo que se llamaba Dagón. O sea, ¿a quién se le ocurre? Y era interesante ver cómo en la mañana iban a recoger el arca y Dagón, este ídolo, estaba inclinado delante del arca. Y decían, ¿qué pasó? Lo volvían a poner en su lugar al ídolo. Al día siguiente volvían a recoger. Otra vez el ídolo inclinado. No tenía cabeza, no tenía manos. Entonces con esto nos damos cuenta también de lo temible que es su presencia. Del gran Señor que tenemos. De un Dios todopoderoso, admirable, soberano, que gobierna todo. Entonces realmente temamos, ¿no? Bueno, esto es lo que pasaba, así de admirable y poderosa es su presencia, ¿no? Entonces, nuevamente, amados, tiempo de decisión, de definición y tiempo de soñar y anhelar vivir en la presencia del Señor. Ahora, vamos a ir viendo cómo es hoy para nosotros, qué pasa, por qué es que hoy no se manifiesta tanto la presencia, qué ocurre. En la anterior reunión veíamos que hay iniquidad. Ahora vamos a ver que hay iniquidad, pero también hay algo más. Y bueno, primero podemos mencionar que Cristo ha hecho toda una obra preciosa, amorosa, y realmente no hay palabras para agradecer por lo que ha hecho por nosotros, porque Él ha muerto en la cruz. Pero esta muerte de cruz no solamente significa su salvación para nosotros, sino dice la palabra que Él entró en lo profundo de la tierra y arrebató las llaves al maligno, le quitó toda la autoridad, le quitó el poder, le quitó el dominio,
nos hizo libres del pecado, nos hizo libres de la muerte, le quitó todo. La victoria fue completa y además se rasgó el velo. O sea que al rasgarse el velo, al rasgarse Él mismo en su carne, nos ha permitido la entrada a su presencia. ¿Se dan cuenta? Tenemos el libre acceso a su presencia para todo lo que nosotros necesitemos. Él está listo. Y no solamente eso, sino que el momento en que cada uno de nosotros hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador, el día en que nosotros le hemos dicho, Señor, yo no puedo más, hasta aquí he llegado, necesito que entres en mi corazón. Él ha tomado en cuenta cada una de nuestras oraciones. ¿Y qué ha hecho? Ha dado vida a nuestro espíritu. Y cuando ha dado vida a nuestro espíritu, no solamente ya está vivo ahora, sino que dice el Señor, ahora lo voy a unir con mi espíritu, para que ustedes puedan entender ahora quién soy yo, cómo es mi ser total en su totalidad. Ahora van a comprender. Y no solo eso, dice la palabra que nos ha sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Estamos sentados, dice su palabra. O sea que lo hizo todo. Ya está. ¿Dónde está el problema? Bueno, me encanta ver esto, porque una de las cosas que nos dice el Señor es, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Por qué nos dice venga tu reino y hágase tu voluntad? Porque su reino tiene que ser revelado. La palabra dice en Juan 3, todos sabemos, que el Señor le dice a Nicodemo, es necesario que nazcan de nuevo, porque si no nacen, no pueden ver y no pueden entrar. Entonces es un proceso de ver y es un proceso de entrar en este reino, de reconocer toda la grandeza de este reino, porque su reino es un reino de justicia. Dice la palabra justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este es el reino de Dios. Pero este reino no se lo reconoce fácilmente. Yo me imagino que en el tiempo de Esther para reconocer ese tiempo al reinado de Asuero le ha debido costar un montón. A nosotros igual y mucho más. Tenemos que reconocer. ¿Y qué es lo que nos pasa? Nuestra alma, hermanos. Nuestra alma, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y nuestra alma todavía no le reconoce. Ya Dios hizo todo con nuestro espíritu, pero nuestra alma no le reconoce. Entonces nosotros hemos nacido de acuerdo a las diferentes culturas, cada uno en su país. Nuestros padres nos han inculcado cierta enseñanza, cierta, qué sé yo, toda la cultura, todo lo que uno aprende. Entonces nos hemos acostumbrado en nuestra alma a reaccionar, a ser de una manera como es el alma. ¿Qué es el alma, amados? El alma dice que es nuestra mente, y nuestra mente es todo lo que creemos. Y todo lo que creemos hasta el día en que le decimos al Señor, yo te reconozco, todavía yo creo todo lo que es lo terrenal. No, he nacido a lo espiritual. Estoy recién abriendo mis ojos espirituales a entender qué es lo espiritual, pero mi alma no la entiende. Y este es el problema. Entonces yo necesito entender. Entonces es el alma. Por tanto, el alma también dice que son las emociones. Entonces mis emociones son llevadas por todo lo que he aprendido, por todo lo que haya sufrido o las alegrías que haya tenido o las reacciones que he aprendido. Estas son mis emociones y mi voluntad. Si lo hago o no lo hago, este es el alma. Y mi alma tiene que ser redimida. Ahora vamos a ver cómo dice la palabra que nuestra alma está en tinieblas, mi hermano. Vivimos en tinieblas, en oscuridad. Y dice que la oscuridad es ausencia de luz. Entonces esto es lo que por eso dice la palabra en Juan 1, que Él ha venido a traer luz a nuestra alma, porque la luz vino al mundo, pero nuestra alma no lo podía reconocer. Por eso en ese tiempo no lo reconocieron, pero ahora está el Espíritu Santo con nosotros y ahora sí tenemos que reconocer, porque ya está todo dado, hasta su Espíritu. Y wow, si nosotros hoy no lo reconocemos, porque sería terrible si en ese tiempo no reconocieron a Cristo y hoy no reconocemos a su Espíritu. Señor, va a ser terrible. Entonces hablemos de este tema, porque nos va a animar, porque vamos a poder ver y reconocer
¿qué es lo que necesitamos hacer? Entonces sabemos, somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo simplemente obedece, ¿no es cierto? Entonces, ya nuestro espíritu se unió, ¿no es cierto? Ahora, las tinieblas son las que se tienen que redimir. O sea, tenemos que cambiar, tenemos que mudar nuestra alma. La palabra dice que nos cambiamos ahora de ropaje, ¿no? Bueno, en lo natural uno agarra y se pone una ropa, se viste y listo. En lo espiritual no. No es fácil quitar la mentira de mi corazón, que digamos yo hablaba mentira, y poner la verdad. No es fácil. Entonces esto es un trabajo, esto es todo un proceso que lleva el Señor de trabajo, y nosotros colaboramos en este trabajo para que esto se dé para la gloria de su reino, ¿no es cierto? Entonces esto es, por eso dice la palabra que vamos de fe en fe, de gloria en gloria, vamos mudando, vamos cambiando, ¿no? Vamos llenándonos del conocimiento, dice también la palabra, ¿no? Es de revelación en revelación, porque el Señor va trayendo revelación. O sea, ahora vamos a entender a través de un ejemplo. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben este ejemplo, pero permítanme darlo una vez más. Yo recuerdo que hace, no sé, tal vez unos 10 años, yo estaba con este tema y le decía al Señor, Señor, cuánto anhelo tu presencia, yo quiero entender tu gloria. Hazme entender cómo se lleva tu presencia, ayúdame, no entiendo cómo es tu gloria, ayúdame. Y era día a día que le pedía. Y bueno, ese era mi día a día, pero un día se me ocurrió el querer aprender un poquito de lo que era la fotografía, y le pedí a un hermano que me explique, y fui a la casa de este hermano y él amorosamente trajo su cámara fotográfica y me empieza a explicar, me muestra todo lo que es la cámara, y después de mostrarme me dice, mira, y bueno, llega el momento en que tú te tienes que acercar, me decía, a la persona. Cuanto más te acercas, me decía, es mejor, porque se revela mejor los píxeles, hay una mejor calidad, me decía. Entonces, para reconocer una buena calidad, aproxímate, me decía, lo más que puedes, aunque la cámara puede también atraer, pero mejor si te acercas, me decía. Me dice, bueno, ahora vamos a sacar una fotografía. Entonces, cuando el momento en que saca la fotografía, bueno, él hace la similitud de sacar y me muestra una foto y me dice, ahora, ¿qué ves? Y yo le digo, bueno, estoy viendo una fotografía, estoy viendo una persona. No, me dice, no estás viendo una persona, estás viendo miles de puntos, porque estás viendo los píxeles de lo que es lo que la cámara ha logrado captar de la persona. Entonces ahí me habló el Señor. Yo me acuerdo que ya dejé de escuchar al hermano y empecé, el Espíritu me empezó a hablar y me dijo, esto es lo que te quiero explicar. En la medida en que tú te acercas a mi presencia lo más que puedes, yo tengo miles de puntos, y por cada vez que tú te acercas a mi presencia, a tener intimidad conmigo, yo solo puedo revelarte un punto de mi presencia, un punto de mi esencia. Entonces, cuando yo te revelo ese punto, me decía el Señor, tú tienes ya en tu mano lo que soy yo. Y ahora tienes que administrar esto. ¿Cómo lo administras? Así como te lo he mostrado, ejercitándote como te lo he mostrado, practicando, experimentando esto. ¡Wow! Me impresionó. A partir de ese momento, cada que tenía mi encuentro con el Señor, le decía, ahora revélame otro punto, revélame, porque es punto por punto que yo poco a poco voy comprendiendo la grandeza de mi Señor y entro en el conocimiento de su voluntad, de su esencia, de su grandeza, y voy comprendiendo cuán grande es Él. Me dejo comprender. Entonces, esto es, ¿no? Entonces, nosotros somos administradores, hermanos, de esta gracia. Administramos cada revelación, cada palabra que el Señor nos da. Nosotros tenemos que administrarla, pero nosotros no podemos decir, ya sé y me olvido. No, tenemos que practicarla, ¿no? Bueno, entonces, yo decía así, ¿cómo estamos administrando la revelación de su naturaleza? Porque nos está revelando su naturaleza. Entonces,
como esto es una práctica, como esto es una experiencia, quiero contarles una experiencia de hace 2 días. Es lindo porque realmente hace 2 días empezó en mí una laberintitis. Obviamente esto ha sido algo que me ha perseguido muchos años. Muchos años he tomado muchas pastillas y muchas cosas para poder sanarme. Y muchas veces esto ha durado mucho y es muy incómodo. Me imagino que alguno ha debido tener esto. Y bueno, estaba con la laberintitis, incluso estaba pensando, voy a dar la palabra y voy a estar con la laberintitis. Entonces, hace 2 noches le dije a mi esposo, amor, quiero orar y yo quiero creerle a Dios, porque la palabra revelada, ahora esto quiero que me capte, la palabra que me revela es la verdad del cielo. Y esta verdad ahora viene a ser la verdad en la tierra. Y ya no hay la verdad que yo creía. La verdad que yo creía era una verdad conforme a la tierra. Entonces yo tengo que aplicar esa verdad. Entonces lo que yo hice es orar. Le dije, amor, oremos, y él amorosamente me dijo, claro que sí. Y juntos ahí en la cama le dije, Señor, yo creo que tú has muerto en la cruz. Yo creo que tú has dado tu vida para que yo sea sanada. Tú sabes que estoy así y sabes que necesito que se me pase esta laberintitis, porque en la noche me sentaba y giraba, no podía volcarme ni de un lado para el otro, que giraba y hasta lo despertaba mi marido. Entonces le dije eso, Señor, por favor te ruego que en tu amor yo creo y tomo esto. Y reprendí al malo y le dije, te vas, laberintitis, te vas, porque así dice la palabra, que vayamos y sanemos y echemos fuera. Entonces eché fuera esta enfermedad y le dije, Señor, te creo. Eché fuera todo otro pensamiento, me dormí. Y me dormí toda la noche. Ayer, todo el día, sin laberintitis. Anoche, sin laberintitis. Hoy, sin laberintitis, por la gracia del Señor. Amén. Y no solo eso, quiero contarle más. Esta mañana estábamos en la oración que tenemos las mujeres y estábamos ahí reunidas y estábamos orando por Giselita. Giselita, con tu permiso doy el nombre. Y Giselita venía con un dolor muy fuerte de cabeza por la presión. Y estábamos orando las hermanas, porque somos cuerpo, hermanos, somos cuerpo, es otra verdad. Y el cuerpo se aflige cuando alguien sufre. Entonces estábamos clamando y oramos por el dolor de cabeza de Giselita. Y me encantó, Giselita se emocionó, lloró, dijo, así se me pasó el dolor de cabeza. No tengo, y no es un poquito que se me ha pasado, se me fue totalmente. Entonces, estas son las verdades que el Señor está revelando. Esta es la presencia manifiesta de Dios, que está viniendo hoy a la casa, que se está manifestando hoy a la casa, y que está en nosotros el tomarla o el desecharla. ¿Qué vamos a hacer? ¿La tomamos o la desechamos? Porque hay verdades que nos van a confrontar. Hay verdades que vamos a decir, no me conviene, porque si hago eso otro va a pasar. Entonces, conforme lo que yo hago aquí en la tierra no me conviene y no la voy a tomar. Entonces, cada uno tiene que ver. Por eso, algo que yo decía, que habíamos aprendido hace años también con mi esposo, todo lo que no es asumido no puede ser redimido. Yo tengo que asumir. El Señor está trayendo luz a cada tiniebla que hay en nuestra vida. A cada tiniebla de mi alma está alumbrando. Y yo tengo que asumir la verdad del cielo. Y tengo que trabajar con la verdad del cielo. Y tengo que poner esa luz. Y tengo que vivir esa luz. Y tengo que mantener esa luz. Porque soy administradora de mantener esa luz aquí en la tierra. Miren lo que dice Isaías 60. A cada uno de ustedes, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha venido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, será vista su presencia. Amén. Miren lo que dice en el Salmo 18:28. Enciendes lámpara para mí. El Señor mi Dios ilumina mi oscuridad. En 2 Samuel 22:29 dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbra mis tinieblas. Amén. Y miren lo que decía David, líbrame de mis pecados
que me son ocultos. Él sabía que habían pecados que ni se daba cuenta. Y Él le pedía, alúmbrame y líbrame. Esta tiene que ser nuestra oración. Líbrame de mis pecados que son ocultos. ¡Ay, qué lindo! Entonces, esta es la tierra que debemos conquistar. Esta es la tierra que se debe convertir en el paraíso donde vivían Adán y Eva. Esta es la tierra que debe ser quitada toda iniquidad y erradicada toda tiniebla, y que su luz, permitir que su luz invada hasta que desaparezca toda tiniebla de la tierra de mi alma, de mi corazón. Amén. Esto es desarraigar, derribar, porque al final, hermanos, esto es semilla de incredulidad. Y la palabra dice que por incredulidad no pudieron entrar en el reposo del Señor. Y nosotros no queremos caer en semejante situación. Por eso dice el Señor, hoy es el día de tu salvación. Hoy toma en cuenta esta palabra. Hoy es el día para que tomemos esto y lo tomemos con responsabilidad y vivamos esta verdad. Es necesario que la vivamos. Amén. Que nada impida esta gloria. Quiero contarles algo más que normalmente no cuento, pero me pareció tal vez muy importante para hoy. Quiero contarle que hace 37 años, un día el Señor me habló en voz audible y Él me dijo que iba a limpiar mi vida, que iba a quitar justamente los gigantes de mi vida. Y yo no lo entendí. Estaba a 3 años de haber nacido, o 4 años, tal vez era muy niña espiritualmente. Yo solamente estaba tan feliz porque me había hablado. Estaba tan enamorada, tan feliz porque me había hablado en voz audible, había escuchado la voz del Señor. Pero la obra, yo me acuerdo todavía, le dije al Señor, Señor, tengo miedo. Y me dijo, no temas. Y bueno, me dormí. Al corto tiempo, a los 3 meses, entré en una depresión muy profunda. Y esta depresión me llevó a una oscuridad total. No le puedo decir, hermano, cuán oscura era esa depresión. Era tremendamente oscura. No me daba ganas ni de levantarme de la cama. Tenía mi Danielito recién nacido de 1 semana. Y yo estaba en esa condición de pura tinieblas, pura oscuridad. No me entendía, mi familia no me entendía, ni mi esposo me entendía. En ese tiempo no había esta luz que hoy tenemos, no había sanidad interior, no había restauración, no había nada. Y solo me pasaba las 24 horas del día llorando. Y en el llorar buscaba a Dios y buscaba a Dios. Y el Señor me hizo comprender algo y me dijo que su palabra, que su palabra no solamente era la Biblia, sino que su palabra tenía espíritu, que su palabra era Él mismo y que su palabra era de más autoridad que lo que yo sentía, que yo debía hacer caso a su palabra antes que lo que yo sentía. Entonces, como me dijo esto, yo le dije, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y me pidió que yo vaya a visitar a una señora que había perdido la vista. Y yo le dije, está bien, Señor, voy a ir. Y me acuerdo que fui llorando porque esa era mi condición. Y fui llorando, incluso cuando le compartí la palabra a esta señora me consoló a mí en vez de que yo la consuele a ella. Y bueno, cuando ya retornaba a la casa, no sé qué pasó, hermano, no le puedo explicar, pero en un chasquido de dedos, esa oscuridad desapareció y apareció una luz total. No tenía temor a nada. Todo lo que era miedo, todo lo que eran gigantes, yo tenía temor a todo, tenía inseguridad de todo, todo era horrible. Y no tenía temor a nada. Inclusive me reía y le decía a mi marido, no sé qué me pasa, no puedo entender. Y él me decía, ¿cómo? Hace un minuto estabas llena de miedos, de llantos, de tristezas, y hoy estás llena de gozo, de alegría, no te entiendo. Yo le decía, yo tampoco entiendo, ha hecho algo Dios,
no puede ser que esté con tanta luz, no puede ser que no le tenga miedo ni a la muerte, no puede ser. Y me acuerdo que todo era hermoso, todo brillaba. Yo recuerdo que parecía que hasta mi ropa me decía vestite, o sea, no sé cómo explicarle, pero esto estaba pasando. Y recuerdo que ese día gocé de mis bebés, gocé de mi casa, gocé de mi esposo, y al día siguiente desperté con las tinieblas y no podía entender. Y le dije, Señor, ¿qué pasó? No entiendo. Y me dijo, esto es un camino, esto es un proceso, y yo quiero que tú vayas venciendo con mi espíritu, gigante por gigante, porque a ese lugar vas a llegar. Y esa ya fue mi esperanza. Yo sabía dónde iba a llegar. Por eso hoy le cuento, porque estoy a kilómetros de ese día. Hoy tengo muchos gigantes ya debajo de mis pies, como dice la palabra, pero hay muchos que todavía me faltan conquistar. Así también estoy segura que le pasa a usted. Por eso le estoy compartiendo esto, ¿no? Entonces estamos trabajando con el jardín de nuestro corazón, estamos trabajando y haciendo de nuestro jardín un paraíso. Por eso dice en 2 Pedro 1:4, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción del mundo debido a sus malos deseos, puedan ser partícipes de la naturaleza divina. Nos ha prometido esta naturaleza aquí en la tierra. ¿Y saben qué? Dios, me anoté siempre este sentir que puso el Señor. Dios no hará nada para rescatar nuestra alma. Nosotros somos los administradores de ella. Ya nos dio de su gracia y de su espíritu. Amén. Entonces, esto es. Por tanto, hoy estamos sentados ya junto con Él. Estamos crucificados, dice la palabra, junto con Él. Y sabemos que aquí en la tierra podemos ser manipulados por dos ambientes. El ambiente de las tinieblas y el ambiente de la luz. Dejemos que sea la luz la que nos mueva. Hay muchas cosas. Permítame, tal vez un poquito más larga va a ser esta palabra. Una de las cosas que necesitamos comprender es que usted y yo hemos nacido en pecado, hemos nacido en Adán. Por lo tanto, hasta el día en que no reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, todavía estamos en este pecado de Adán, ¿verdad? Ahora, cuando estamos en este pecado de Adán, miren lo que dice el Salmo 49, me impacta. Como rebaño son conducidos, la muerte los pastorea. Entonces, ¡qué tremendo! Ahora entiendo. ¿Por qué tenía tantos miedos? ¿Por qué tenía tantas inseguridades? ¿Por qué tenía tantos gigantes? ¿Por qué? Porque las tinieblas que habitaban en mi alma, dice, me estaban pastoreando. ¿Quiénes me pastoreaban? El temor, la desconfianza, la incredulidad, las tinieblas, la muerte, obviamente porque quieren llevarme las tinieblas a un lugar donde Dios no hizo para nosotros los hombres. Entonces, tenemos que entender que Dios nos ha rescatado de esto, y cuando nosotros permitimos esta luz, todo eso desaparece. ¡Qué hermoso! Algo que me llamaba la atención es el 80% de la humanidad sufre de esto. Sobre todo, el temor a la salud y el temor a las riquezas. El 80% de la humanidad. ¡Qué tremendo! ¿Y todo por qué? Porque no tenemos confianza en Dios. ¿Por qué? Porque como no ha venido la luz a nuestro corazón y no hemos experimentado, porque es experiencia tras experiencia, entonces esto no se ha hecho una verdad en mi vida. Y como no se ha hecho una verdad en mi vida, tengo desconfianza. Y no permito el tener confianza con Dios. Y este es el problema. La ansiedad quiebra nuestra fe. La religión impide el contacto con la experiencia, y este es el problema. Muchos venimos a estar en la presencia del Señor por cumplir. Yo estoy con el Señor está conmigo, ya Dios me salva, listo, vengo, canto.
pero no experimento su gracia, no experimento. Por eso muchas veces el Señor nos debilita, nos rompe, porque dice que su gracia se fortalece en mi debilidad. Y Él necesita rompernos porque no le queda otra, porque nos ama y necesita que crezcamos en esta gracia que Él tiene para darnos, para que nosotros podamos experimentarla. Qué lindo, perdón que me emociono tanto, pero ya les digo, para mí es esto muy apasionante porque lo he vivido. Si no lo hubiera vivido, no pudiera contarle, ¿no? Ay, qué lindo. Entonces, ¿qué es conocerle? Es profundizar. El Señor quiere que profundicemos, creerle, entenderle y conocerle, dice el Señor. Son tres cosas: creerle, entenderle y conocerle. Es más profundo conocerle. Entonces, conocer es experimentar, practicar. Volvemos a repetir. ¿Por qué? Porque esta verdad nos hace libres. ¡Qué lindo! ¿No? Entonces, una de las cosas que también decía, mi alma necesita desconfigurarse del espíritu de muerte y conectarse al espíritu vivificante, porque en Adán somos almas vivientes, pero en Cristo espíritu vivificante. Esta es la gran diferencia. Entonces, por lo tanto, estamos en una guerra constante. Decíamos, tenemos un problema en el interior, es una guerra constante. ¿Somos o no somos? ¿Soy o no soy de Cristo? Este es el año de ser o no ser. Estamos caminando con humildad y con quebrantamiento, permitiendo que el cielo sea en la tierra. Aprendamos a confiar. Confiar es creer, tener fe en lo que Él designó para nuestras vidas. Hablar ya desde una experiencia. Esto es confiar. Ahora, ¿qué es la presencia? Nosotros vamos a manifestar la presencia de lo que más conocemos. Dice que en nuestro rostro manifestamos la presencia de lo que más miramos. Decíamos en la anterior reunión que por eso el Señor nos dice que miremos a Cristo. Porque si miramos a Cristo, nosotros vamos a poder tomar de Él y de su naturaleza para que se manifieste en nosotros y en nuestro rostro su presencia. Esto es lo que pasa, porque nosotros manifestamos de lo que más vemos, de lo que, si nosotros vemos noticias y malas noticias encima en la televisión, nuestra alma, nuestro corazón y nuestro todo va a manifestar este temor, esta inseguridad y todas estas cosas que pasan. Entonces, por eso tenemos que ser buenos administradores de todo lo que el Señor nos está hablando. Entonces, miren lo que dice 2 Corintios 4:6. Dios mandó que haya luz en la oscuridad, en esta oscuridad, e hizo que esta luz brille en nuestros corazones para conocer la gloria, la presencia de Dios que se ve en el rostro de Cristo. Ahora entendemos por qué el rostro de Cristo brillaba, en el rostro de Cristo se manifestaba, todo lo que Él hablaba, todo lo que salía de su corazón era como el Padre le había mostrado, porque Él pasaba tiempos con el Padre, obedecía al Padre, no hacía otra cosa que lo que el Padre le decía. Entonces todo el tiempo Cristo manifestaba al Padre. Y a nosotros nos toca todo el tiempo manifestar a Cristo, porque Cristo es nuestra luz. No necesitamos decir Cristo, Cristo, pero todo el tiempo necesitamos decir todo lo que creemos de Él y lo que somos en Él. La palabra dice, en Él nos movemos, en Él vivimos y en Él somos. Esto es lo que tenemos que aprender. Ahora tengo que aprender a vivir el cielo aquí en la tierra. Tengo que moverme como en el cielo se mueve y tengo que ser lo que Él es. Esto es lo que me está diciendo el Señor. Amén. Puestos los ojos en el Señor, entonces Él nos está atrayendo a una relación. Estamos aprendiendo a vivir desde su realidad en esta realidad. Esto es lo que está haciendo y está desatando su presencia. Está permitiendo que lo que pasa en el cielo pase aquí en la tierra. Entonces esto es precioso, ¿no? Otra cosa que quiero decir es que el Señor nos está sintonizando y bueno,
Esto es gracioso lo que voy a decir, pero también ilustra, ¿no? Y recuerdo que en una oportunidad que estaba dormida, yo vi un jardín hermoso, pero cuando yo estaba viendo el jardín yo sentí la presencia y en ese momento pude percibir su paz, pude percibir su aroma, me deleité en su presencia, me gocé y pude sentir su bondad, me daba ganas de apreciar todo lo que había en este cuadro que él me mostraba, podía percibir él mismo y de repente en un segundo me cambió un poquito. Y yo dije, no, esto no es, porque ya mi corazón, mi alma no sentía lo mismo. Y luego me volvió a cambiar. Y yo, no, se parece, pero no es. Y así unas 3 veces o 4 veces me cambió. Y yo decía, ¿qué estoy viendo, Señor? ¿Qué me estás mostrando? Y el Señor habló a mi espíritu y me dijo que quería que yo preste atención a cómo es realmente, cómo es lo verdadero. Por eso, cuando, por ejemplo, hablan de reconocer, les enseñan a contar los billetes, los verdaderos, para que cuando aparezcan los falsos, uno ya sepa, no, esto es falso, porque conoce el verdadero. Esto me pasó en el sueño, por eso yo le decía a mi esposo, ¿te acuerdas? Le decía, amor, estuve en una radio, no sé si ahora usan radios, pero en la radio, cuando yo era niña, poníamos en una frecuencia y sonaba raro, hasta que se ponía la verdadera frecuencia y ya se podía escuchar el noticioso. Entonces esto es, necesitamos, amados, pedirle al Señor esta verdadera identidad de Él, esta verdadera esencia de Él, esta verdadera presencia de Él, para que no nos confundamos con las que no son. Esto es importante. Porque el reino de Dios es el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es justicia, porque Él es justo. Es íntegro, porque Él es íntegro. Es santo, porque Él es santo. Es bondad, porque Él es bondad. Es amor, porque Él es amor. Entonces todo esto tenemos que aprender y se nos tiene que revelar totalmente en el corazón, ¿no? Y la justicia para nosotros es posesionarnos en ella y vivirla. Esta es la justicia. Amén. Bueno, entonces, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y cuando hay esta libertad y esta esencia, se nos revela y es la evidencia de nuestra ciudadanía. Amén. Una de las cosas que me gusta es que en el carácter del Señor, Él no se dejaba provocar. Tenía una serie de presiones, pero Él no se dejaba provocar. Y también mantenía constantemente la presencia. Cuando viene la mujer que estaba con el sangrado, Él reconoce porque estaba en la frecuencia del Padre. Y al estar en esa frecuencia, Él reconoce lo que el Padre le está hablando y le dice, ¿quién me ha tocado? Entonces esto pasa cuando estamos en una relación constante. Amén. Entonces voy terminando con estas palabras. Una de las cosas que me toca es lo que dice la palabra, que somos simples vasijas, hermanos. Simples vasijas que podemos contener esta santa presencia. Nosotros no somos nada. Simplemente somos vasijas de barro, contenedores de esta preciosa presencia. Administramos y trabajamos esta santa presencia. Por eso es que cuando vamos a un lugar y sin pensar, porque el mismo Espíritu nos habla y nos hace recuerdo de una palabra y nosotros sacamos del interior del corazón esa palabra, cambiamos la atmósfera. Y cuando se cambia la atmósfera, allí ocurren sanidades, allí las personas se sanen. Entonces es esto lo que el Señor está buscando. Por eso Pablo decía, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. No vivía Él. Amén. Entonces, algo que también decían nuestros pastores, es el año del testigo y del testimonio. Va a ser un año que realmente vamos a ser testigos porque vamos a oír, vamos a ver sanidades, vamos a escuchar bien, a ver y vamos a experimentar. Y esta experiencia es nuestro testimonio. Y esto es lo que vamos a hablar. Y esto es lo que el Señor quiere también para este año. Y solo termino con esto, amados. Esta palabra que el Señor nos dice, le dice a usted, me dice a mí. ¿Acaso no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Yo sí creo. Yo sí creo.
Amén. Esto es, amados, que el Señor nos bendiga. Podemos hacer una oración. Amén. Señor amado, estoy feliz por esta palabra. Me emociona mucho. Yo sé que simplemente soy vasija, Señor. Te ruego, te pido que toques los corazones de mis hermanos, que puedas mudar sus corazones a tu corazón, que puedan sentir, que les pueda ser revelada toda tu gloria, tu presencia, que tengan hambre para ir y buscar en la intimidad cada detalle de tu naturaleza, puedan aplicarla, puedan experimentarla, puedan trabajarla, que tú seas su pasión, Señor. Este es el anhelo y estoy segura que es el tuyo. Pido por toda nuestra familia Capilla, Señor. Bendice a mis hermanos del campo, a todas las congregaciones que tenemos. Bendice a la familia de Jiré. Y hoy bendice a la Capilla. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús.